Paso rápido lo que es introducción a la gastroenterología, ¿ok? Y después de eso pues ya vamos a empezar tal cual los temas como ¿verdad? Definición, muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe, tiene idea? ¿Estás grabando? ¿Tiene idea de lo que es la gastroenterología? Por acá dijeron que es tal cual el estudio de todo el sistema digestivo. ¿Algo más? ¿Algo más? Muy bien. ¿Qué? Carlos Daniel. El maestro Carlos Daniel nos va a decir una breve definición de la gastroenterología. Es el estudio de la digestión. Ok. Ella puso un término, ¿no? Digestión. ¿Qué es la digestión? O el proceso. El proceso. Ok, es el estudio de la digestión. ¿Qué es la digestión? La absorción. Ya puso otro término, absorción. Tenemos dos términos, digestión y absorción. Entonces él dice que la digestión es un proceso de absorción de los elementos. ¿Qué más? Como todo en nuestro tiempo, ¿verdad? La gastroenterología tiene una terminología y esa terminología viene de nuestros compañeros. ¿Quiénes? Griegos. Está compuesta por tres cosas. Gaster, que lo denominan vientre o estómago. Entero, que es intestino. Y dependiendo lo que quieras pronunciar o decir, logos o logos. ¿Qué quiere decir razón o estudio? O más concretamente una ciencia, ¿no? A partir de ahí derivan o la principal, ¿verdad? Que es el Colegio Americano de Gastroenterología, que para fines prácticos, ¿verdad? Va a estudiar la función normal y también las enfermedades de todo lo que concierne nuestro tracto digestivo. Todo lo que concierne eso es el esófago, el estómago, el intestino delgado, colon y recto. Y también todo lo que sea anexo a el tracto digestivo, o más bien llamado las glándulas anexas. Como tal, páncreas, vesícula biliar, los conductos biliares y también está el hígado completo. Que va a estudiar la fisiología tal cual, y dentro de la fisiología es los términos que mencionaron aquí los dos compañeros, ¿verdad? El movimiento, cómo pasamos desde la boca o desde el esófago hasta el recto, ¿verdad? A eso se le llama motilidad, ¿verdad? La digestión, la absorción de nutrientes y pues por ende la eliminación tal cual. ¿Ok? Muy bien. Y no podemos dejar atrás a nuestros mexicanísimos Asociación Mexicana de Gastroenterología, que si se dan cuenta es prácticamente lo mismo de acá. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Dentro de la historia de la gastroenterología, realmente se tienen, si ustedes se ponen a leer, ¿verdad? Se tienen informes desde los egipcios, ¿verdad? Que ahí hacían locuras del emperador, ¿verdad? Cosas muy raras, ¿ok? Pero propiamente dicho, ¿verdad? El primer gastroenterólogo con una terminología ya propiamente fue Ben Achille. Fue en Jerusalén hace aproximadamente 2500 años, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía él? A él le llegaban los soldados que tenían diarrea, muy comúnmente por el tipo de alimentación que ellos tenían, y de alguna u otra manera él los curaba. Si ustedes buscan información de él, realmente no dice así tal cual cómo lo hacía, pero lo hacía y por lo visto lo hacía muy bien.
De ahí sigue nuestro compañero más conocido, Hipócrates, ¿verdad? Y ahí introduce otro término que está en negritas, el quimo. ¿Saben qué es el quimo? ¿Sí? Ok, ¿qué es el quimo? Es cuando la comida se revuelve en el estómago. A ver, ¿quién habló? ¿Quién habló? Sí, o sea, lo que tragaste cuando llega al estómago y se revuelve. Lo que uno come, ¿verdad? Y lo que llega al estómago, ¿a eso se le llama quimo? ¿A eso se le llama quimo? ¿Eso es quimo? Refútenlo, ¿sí o no? ¿Eso es quimo? ¿Lo que tú masticas y es lo que llega al estómago? No, eso no es quimo, maestro. No, eso antes es bolo. Yo dije ya cuando está en el estómago, ya después. No, bueno, ya cambió. A ver, ok. A ver, repítelo. O sea, cuando tú lo masticas, o sea, en ese proceso en lo que lo estás masticando antes de que llegue al estómago, ese es el bolo. Ajá. Ya después del estómago, ya cuando se revolvió con todos los tubos y ya está digestivo, Ok. cuando digerido ya es el quimo. Ok, ya cuando pasa al Ok. cuando pasa al duodeno, entonces podemos mencionarlo como quimo. ¿Ok? Muy bien, y después a él Hipócrates menciona una segunda digestión que lo va a dar el hígado, y en ese tiempo así lo decía, ¿verdad? Pero realmente son todas las glándulas anexas, todo lo que sucede en el duodeno tal cual. Por medio de los 4 humores, ¿han leído de Hipócrates? ¿Cuáles son los 4 humores, maestros? Amarillo, verde. Bilis negra, ¿qué más? La flema y lo que es la sangre. Son los 4 humores, ¿verdad? Está muy chido eso, no sé, para otra cosa que no sea medicina, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, él decía sobre los 4 humores, ¿ok? Después sigue Lázaro Spalancino, ¿verdad? Él es conocido como el príncipe de los biólogos. Eso está muy curioso. Demostró que la digestión es un proceso, y en ese proceso hay sustancias, ¿verdad? Y que no solamente es ácido. ¿Saben lo que hacía? Agarraba a persona X, amarraba una esponjita, a esa persona X la mandaba a dormir, y esa esponjita la metía hasta llegar al estómago. Esa esponjita lo que hacía, pues, absorbía lo que había en el estómago. Sacaba esa esponjita, ¿verdad? Y empezaba a visualizar. ¿Cómo lo hacía? Colocaba alimento, X alimento, y al pasar los días veía cómo se iba degradando este alimento. Sin embargo, cuando empezó a notar, oye, voy a colocar una proteína y en este frasquito voy a colocar un carbohidrato, había una manera diferente de degradarse. Entonces él decía, no es lo mismo, hay otra cosa que está haciendo que se degrade de manera diferente. ¿Ok? Continuando con esto, William Bernard, ¿verdad? Con su libro de la fisiología de la digestión, ¿verdad? Él encontró un herido en la guerra, el cual hizo una fístula y no perdió la oportunidad y la empezó a estudiar esa fístula. Con el contexto que teníamos de él, empezó a estudiar todo lo que es el tubo gástrico y lo que seguía. Y él fue uno de los primeros que empezó a hacer vamos a ponerlo entre comillas, un tratado, ¿ok?, de la digestión puramente. ¿Ok? Goscinny lo que hizo fue, han escuchado antes los bufones, ¿verdad? Los bufones tenían una manera muy curiosa de hacer reír a los principados. Era agarrar una espada y esa espada la colocaban en su boca y como que se la tragaban realmente, ¿verdad? Y no se cortaban ni nada, ¿ok? Entonces, a raíz de eso dijo, ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué puedo yo hacer para poder ver qué hay ahí? Entonces él empezó a ver la manera de crear lo que hoy conocemos como endoscopio. Muy bien, ¿ok? Entonces Goscinny fue el primero que empezó a hacer una técnica. El problema de él es que él usaba una vela. Y adivina qué pasaba con esa vela. Como para poder reflejar el interior, ¿verdad? Obviamente no llegaba hasta el estómago, pero ¿qué pasaba con ese humo, esa vela que tenía? Pues ambos se ahogaban, ¿verdad?
Entonces, hasta donde alcanzaba a ver, ¿verdad? Después llegó este francés, no sé, ¿alguno de ustedes sabe francés? ¿Se puede pronunciar este nombre? Yo por más que hasta lo busqué en Google, Boca. no puedo pronunciar. Bueno, él, ¿verdad? Ya después lo pueden buscar. Él fue el primero que empezó a decir, ok, voy a agarrar el prototipo que hizo Bossini y lo voy a tratar de hacer un poquito más flexible para que no lastime, ¿ok? Y él fue el primero en que utilizó la palabra endoscopio, ¿ok? Siguiendo dentro de la historia, conocen a él, Kussmaul, muy conocido en la medicina. ¿Es tu tocayo? ¿Por qué? ¿No te llamas Adolfo? No. Muy bien. Entonces, el tocayo de Adolfo, ¿verdad? Kussmaul hizo muchos aportes a la medicina. Menciónenme por lo menos 3 aportes que hizo él a la medicina. Aparte de ya crear propiamente por medio de convergencia y lo que son los espejos, ¿verdad? Ahora sí propiamente el endoscopio, ¿verdad? Ajá. La respiración de Kussmaul. ¿Qué más? Los movimientos de Kussmaul intestinales, perfecto, muy bien. ¿Qué más? El signo de Kussmaul, exactamente. Por lo menos 3, ¿verdad? Entonces, él aportó demasiado. ¿Alguno de ustedes ha leído algún tratado de él? Están muy buenos, digo, a su manera, pero están muy buenos, ¿ok? Después, Anton Ewald, 1879. Él fue el primero que todos los compañeros que vimos atrás, él recopiló toda esa información y sobre todo de su maestro. Su maestro fue Kussmaul. Y él fue el primero que hizo un libro, un tratado de gastroenterología tal cual. El primer tratado tal cual dijimos que fue fisiología de la digestión. Y él hizo el tratado, fue el primero, vamos a ponerlo así, de la gastroenterología tal cual. Y después él tuvo a su pupilo, que su pupilo fue Isidor Boas. Y él fue el primero que fundó la especialidad médica propiamente de la gastroenterología. Y eso lo pueden ver en una de las capillas en el Hospital Lenox Hill en Inglaterra. Ahí están los 3 pioneros. Boas, ¿verdad? Y él. Más adelante surge lo que es la Asociación Americana en el 87 y después no se quedó atrás Japón, ¿verdad? Y él fue el que hizo el estetoscopio flexible. Rudolf. Y luego en México, ¿qué onda? Tenemos que salir adelante, ¿verdad? Como todo, imagínense. Adivinen quién fue el primer pionero de esto. El maestro de maestros, el doctor Salvador Subirán. El doctor Salvador Subirán tuvo un chorro de pupilos. El hospital de cardiología más conocido en Ciudad de México, ¿cómo se llama? Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. De cardiología. Tenemos al Chavo González, ¿verdad? ¿Quién fue pupilo de él? ¿Quién más? Amigo Google, ayúdame a buscar el hospital de cardiología en Ciudad de México. Subirán. Ignacio, Don Nacho Chávez. Pupilo de él también, ¿ok? Y él, a partir de él, fueron muchas especialidades que empezaron a crearse, sobre todo en Ciudad de México, ¿verdad? También él fue parte del IMSS, bla, 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 todo eso ya lo sabemos, ¿no? Pero él también tuvo a su pupilo, muy propiamente hablando de la materia, que fue Abraham Ayala González. Él, ¿verdad?, crea por sí lo que es la Asociación tal cual Mexicana de Gastroenterología en el 1935, con ayuda de su maestro, con ayuda de Nachito, ¿verdad?, con ayuda de todos, de Carlos González, con todos ellos, ¿verdad?, empezaron a crear las asociaciones tal cual, ¿verdad?, de gastroenterología, de medicina interna, de neuro, etcétera, de cardiología, ¿ok? Muy bien. Bueno, ya les puse mal. ¿Por qué es tan importante el tracto digestivo?
A ver, el maestro que habló. Es que según se le hace. ¿Ah? No sé. ¿Cómo? No sé eso. ¿No sabes cómo que Segundo cerebro. que se te venga a la mente, ¿para qué te sirve el tracto digestivo? Absorción de nutrientes. Ok, muy bien. La absorción de nutrientes lo que nos va a dar es, así muy simplificado, ¿qué nos va a dar? Energía, pila. ¿Y esa energía cómo la usamos? Para poder crecer, para poder defendernos y para poder hacer todo el metabolismo que necesitamos para hacer todo lo demás que está allá arriba, ¿verdad? Para eso necesitamos nutrientes que vienen de los alimentos, pero no podemos hacer, bueno, ahí puse la imagen, ¿verdad? No podemos agarrar y me como una manzana o me como un pescado, ¿verdad? Y ese pescado va a llegar y, sí, ya llegó al hígado, tal cual. No, se tiene que degradar, ¿verdad? Y la forma en cómo lo hace el cuerpo es por medio de los nutrientes, y esos nutrientes se van a degradar a polímeros, y esos polímeros se van a volver monómeros. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? El polímero es el lípido. ¿Cuál es el monómero del lípido? Ácido graso. ¿Cuál? Ácido graso. Ácidos grasos. ¿Ok? ¿Y? ¿Qué? Hablen fuerte. Glicerol. Ok, muy bien. ¿De los carbohidratos? Los sacáridos, ¿verdad? Poli y después pasan a mono. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto es algo que sí tenemos que saber. ¿Cómo vamos a transformar de nutrientes a polímeros? ¿Cuáles son los polímeros principales? Proteínas. Las proteínas, ¿cómo lo volvemos a monómeros? Aminoácidos. Muy bien. Ácidos nucleicos, o los ácidos nucleicos, los ácidos, ¿cómo los vamos a transformar a monómeros? Los nucleósidos, tal cual. Ok, muy bien. Los carbohidratos ya lo dijimos, dependiendo los sacáridos, dependiendo en qué parte del tracto estemos, ¿verdad? Poli, vamos a transformarlos en su mínima expresión, que serían los de polisacáridos a monosacáridos, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y los lípidos? Y todo esto es para que podamos hacer la respiración, que la conocemos así, ¿no? La respiración aeróbica, ¿no? Que eso nos va a aportar algo que se llama ATP, que con eso es lo que funcionamos realmente, ¿no? Muy bien. Las funciones del tracto gastrointestinal son todas estas que van a ver aquí. Primero lo que tenemos que hacer es ingerir, ¿verdad? Y después de eso, la función principal, alguien mencionó, tú mencionaste el primer término. Tú mencionaste el primer término que fue digestión, que eso es lo que nosotros buscamos, que la digestión es, ¿qué sería? Todo lo que yo como lo voy a reducir a su mínima expresión. ¿Ok? Eso es la digestión. Ese es el objetivo de aquel alimento que yo agarro, lo como, ¿verdad? Es digerirlo, es agarrar y todo pasarlo a su mínima expresión, ¿verdad? Después está lo que es la secreción. Para que yo pueda tener la digestión necesito secreción, y esa secreción pueden ser de enzimas u otras cosas que nos ayudan a la digestión o a degradar como tal completo, ¿verdad? Después tenemos lo que es la motilidad. Tal cual la motilidad, ¿dónde empezaría la motilidad? Desde el duodeno. De todos, ¿no? Todos los tractos tienen motilidad, ¿no? Todo mueve, tal cual, ¿verdad? Y el objetivo es, con todo esto, es tratar de acercarlo a este epitelio de aquí, para que pueda suceder la absorción. Y ahí es en donde todo en su mínima expresión va a poder llegar al vaso sanguíneo, y ahora sí, todo eso pueda ir a los diferentes órganos y hacer todas las acciones necesarias que nosotros requerimos para defendernos, para crecer, para hacer todas nuestras actividades. ¿Okay? Y después, pues propiamente la eliminación, que prácticamente es todo aquello que no nos sirve en ese momento, lo vamos a eliminar. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda?
de manera rápida cómo se regula, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Con unos compañeros. Tenemos nuestro sistema nervioso autónomo, que está compuesto por... ¿Cómo está compuesto nuestro sistema nervioso autónomo? ¿Cómo? Simpático y parasimpático, muy bien. Eso es nuestro sistema nervioso autónomo, tenemos estos dos. ¿Ok? El simpático y el parasimpático. Así a grandes rasgos, ¿para qué me sirve el parasimpático? Activar. Vamos, no nos aboquemos a gastro, ¿verdad? Sino a nivel general. El sistema parasimpático y el sistema simpático. ¿Para qué me sirve el sistema parasimpático? ¿Qué? Relajación, ¿ok? Muy bien. ¿Y el sistema simpático? Todo lo contrario, ¿verdad? Muy bien. Y en el tracto digestivo, ahora sí, hablando propiamente del tracto digestivo, ¿hace lo mismo? Ok, entonces ahí van variando las cosas de acuerdo al órgano que tú vas hablando, ¿verdad? Entonces, en el tracto digestivo existen aquellas variantes de lo que conocemos que es lo normal, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, está autorregulado, sí, por un sistema que se llama el sistema nervioso entérico, ¿ok? Es independiente, sí, entre comillas, ¿por qué? Porque necesita sí o sí del simpático y del parasimpático para poder sobrevivir como tal, ¿verdad? Y también tenemos lo que es nuestro sistema voluntario, que es el somático, para deglutir y pues cuando queremos ir al baño, ¿no? También tenemos nuestro control humoral, que son todas aquellas enzimas, hormonas, todo lo que participa para que podamos realizar lo principal del cuerpo, que es ¿qué? La digestión. ¿Ok? Los principales síntomas gastrointestinales, ¿cuál es el primero? El que todos llegan, dolor abdominal, descrito hasta más de un 75% de todos los motivos de consulta, hablando del área gastrointestinal tal cual, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos saber de dónde viene el dolor, y para eso necesitamos conocer cómo está distribuido ciertos órganos en nuestro cuerpo. Cuando ustedes repasaron anatomía o cuando ustedes vieron anatomía, el abdomen lo dividen, ¿no? Lo dividen en cuadrantes. Y en cada cuadrante más o menos ustedes tratan de ubicar algunos órganos, ¿ok? Entonces, eso es lo que sí tenemos que conocer, ¿verdad? Y tenemos varios tipos de dolor. El dolor visceral es poco definido, no tiene una ubicación exacta. Y el dolor somático, ese sí, viene de una forma aguda y ese es bien localizado. Si les preguntara el visceral y el somático, hablando del sistema nervioso entérico, el sistema nervioso entérico, ¿cuál nos daría? ¿El visceral o el somático? ¿Qué tipo de dolor describiría el sistema que es propio de nuestro Somático. ¿Cuál? Visceral. Y está aquel dolor que es referido. Por ejemplo, en una apendicitis tenemos los puntos apendiculares, ¿verdad? Y esos puntos apendiculares también vienen puntos que son referidos, ¿ok? Los puntos que son propios de la apendicitis, ¿cuáles serían? McBurney, y tienes que, o sea, tú ubicas el punto de McBurney, ¿verdad? Y después tú haces un signo que se llama el signo de rebote, ¿ok? Y tenemos todo aquel que es referido, como por ejemplo el Roxy, ¿se hace sobre el mismo lado derecho? Se hace del otro lado y se va a referir hacia Contralateral. ¿ok? Muy bien, algunos, o los puntos pancreáticos, Disjardín, todos esos, ¿sí? ¿Se los conocen? ¿Sí? Ok, hay algunos que son muy específicos, otros que son muy específicos, ¿verdad? Dependiendo de la literatura donde tú lo leas, ¿ok? Entonces eso es lo que tenemos que conocer. Otro de los síntomas principales es la disfagia. ¿Qué es la disfagia? Doc, ¿qué es la disfagia? Bueno, dificultad, no es dolor, es dificultad por X o Y razón, ¿verdad? No puedo pasar el alimento, lo que sea, no puedo pasar, ¿ok?
Después, ¿qué sería esto? Dispepsia. Pirosis, dispepsia, ¿verdad? Es esa sensación urente, quemante, ¿verdad? ¿Y qué enfermedades puedo tener aquí? Las más frecuentes, las que usted ya se las sabe. ¿Cuál sería la más frecuente? Gastritis, ¿qué más? Reflujo gastroesofágico. Enfermedad por reflujo, ¿qué más? ¿Ah? Úlcera, ¿verdad? Gástrica o dependiendo si es más abajo, ¿verdad? Una úlcera duodenal, ¿verdad? ¿Qué enfermedades puedo tener alteraciones en el que no pueda o se me pasar alimentos acá arriba en la linfa, o que me presente disfagia? Acalasia. Acalasia. Okay. Estreñimiento y diarrea, enfermedades que estén descritas, que hoy no sé, esta semana estoy estreñido y la siguiente semana estoy horrible. Síndrome de intestino irritable, ¿qué más? Que si se dan cuenta y empiezan a leer el síndrome de intestino irritable es como que el título en general, porque después se empieza a dividir en subtemas tal cual, ¿verdad? ¿Ok? El ángulo de Trace es bien importante también que conozcamos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a distinguir sobre todo aquellos o aquella hemorragia del tracto digestivo, ¿ok? Si es alta o si es baja. ¿Qué característica voy a tener en aquel paciente o qué clínica va a tener aquel paciente que llegue con un sangrado de tubo digestivo o hemorragia de tubo digestivo alto? Con la coloración del sangrado. A ver, Doc. Ok, hematemesis. Dame una patología que ¿hematemesis es algo crónico o es algo que normalmente es agudo? Agudo. Y la hematemesis es una patología que te da hematemesis de manera aguda. Puede ser una úlcera gástrica perforada. Ok, muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, una clínica del paciente con sangrado digestivo alto, él lo mencionó, hematemesis. ¿Otro? Mallory ¿Perdón? Weiss. Mallory Weiss, ¿ok? Clínicamente, ¿qué vas a tener con ese paciente de Mallory Weiss? Va a estar vomitando, y puede vomitar sangre. Dependiendo, ¿no? Sí. ¿Ok? Muy bien. ¿Otro? Varices esofágicas, que lo que te va a tener va a ser Micromáfilo. La pregunta que yo dije es, ¿cuál es la clínica de aquel paciente que va a tener sangrado de tubo digestivo? Ustedes me están diciendo las enfermedades. Melena, ¿ok? ¿Cuáles son, qué enfermedades van a tener? Melena. Él dijo uno, ¿cuál? Varices esofágicas, ¿verdad? Que en ese momento no están completamente, o que la presión intraesofágica, ¿verdad? No esté aumentada tal cual. Puede ser melena, ¿qué más? La úlcera, ¿ok? ¿Y eso es algo agudo o eso es algo crónico? ¿Ok? De forma tal cual, la melena entonces, ¿cómo se define? Ese sangrado que ya pasó por todo el tracto, ¿no? ¿Ok? Entonces, si a ustedes les llega un paciente que inició con vómitos y con sangre, tiene el diagnóstico de varices esofágicas y ya lleva 2 días haciendo el baño y hace como chapopote, porque así es la pregunta que normalmente hacen en los hospitales, ¿ok? Ustedes manejan la urgencia, que sería toda la hematemesis, le dan su terlipresina, disminuye, pero el paciente sigue evacuando sangre oscura. ¿Nos tenemos que alarmar? Depende de la cantidad y depende de la característica. Otro paciente, ahora, sangrado de tubo digestivo bajo, ¿qué va a presentar el paciente? ¿Qué clínica puede tener un paciente con sangrado de tubo digestivo bajo? ¿Cuál? ¿Qué más? Rectorragia, dependiendo de la patología, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más? Sí. Sí. Ok. Bueno, muy bien. ¿Qué es esto? Ictericia. ¿Qué es esto? Pérdida de Pérdida de peso. inexplicable. Que no sea explicable.
Y sobre todos estos, ¿cuáles serían, de todo lo que vimos? Díganme 3 banderitas rojas donde digas, esto ya no está bueno, ¿verdad? Esto ya no está normal. Pérdida de peso de forma que no se explica, ¿verdad? ¿Qué más? La melena. ¿Cuál? La melena. La ictericia. ¿Qué otra cosa? Melena. ¿Cuál? Melena. Ok, vamos a englobar, ¿no? El sangrado de cualquiera de sus índoles, ¿verdad? Y que sea de manera aguda, ¿ok? Eso puede ser una banderita roja que dices, esto ya no es normal, ¿ok? El dolor abdominal, lo puedes llamar como una bandera roja. Dependiendo del contexto. ¿Mm? ¿Qué? El dolor abdominal. Ok, él dice que aun le demos tratamiento y persiste el dolor abdominal, se puede volver una banderita roja, tal cual. ¿Ustedes qué dicen? ¿Estás muriendo? ¿Pero todo bien? Ok. Dependiendo del área, si yo tengo un dolor aquí que se irradia hasta acá Y a la vez. y me ves amarillo, entonces el abordaje inicial, ¿cuándo inició? ¿Cuánto tiempo lleva con eso? ¿Está asociado a fármacos? ¿Está asociado a alguna droga? Sobre todo de todo esto, ¿qué es lo que más lastima? Alcohol, tabaco. El alcohol. ¿El alcohol en dónde se absorbe? Se metaboliza. ¿En dónde se absorbe? En el estómago. Ok, muy bien. Laboratorios. ¿Cuáles laboratorios le pediríamos? Todos. Geometría hemática, ok, queremos ver si está sangrando o no está sangrando. Y si no, vamos a buscar lo que es los patrones, ¿no? Un patrón colestásico o un patrón hepatocelular. ¿Cuáles son aquellas enzimas que corresponden al patrón colestásico? Muy bien, las bilirrubinas, ¿verdad? Bilirrubina total, bilirrubina directa versus indirecta. ¿Qué más? Vamos. Ok. Fosfatasa alcalina para el patrón colestásico y para un patrón hepatocelular, lo que nosotros buscaríamos, ¿cuál sería? Las transaminasas como tal, ¿verdad? Muy bien. Todas las patologías que vayamos a ver en este curso, todas las patologías van a acabar en endoscopia. ¿Ok? Podemos hacer eco, sí, en ciertas patologías, ¿verdad? Y dentro de las enfermedades frecuentes, ¿cuáles serían? ¿Qué? Por reflujo, gastritis, el intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal dividida en dos, ¿verdad? Lo que son las infecciosas de origen viral y lo que es la cirrosis. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, no todo es gastritis. El abdomen es una caja de Pandora. No nada más porque llegue por dolor y su omeprazol y su butildiosina compuesta allá en su casa. No, si hay que investigar, investiguen. Una buena historia clínica y una buena exploración, ¿verdad? Y listo, están felices, se acabó. ¿A qué hora se acabó su clase? Ya, en este momento. ¿Quiénes van? Ahora sí. 20 minutos.